De esta forma estamos presentando este ciclo Sembrando Salud, Cosechando Vida, en donde en el día de hoy trataremos el síndrome urémico hemolítico. Es por eso que ya nos queremos sacar todas las dudas y estamos en contacto con la doctora María Florencia Risi, pediatra, matrícula 26190. Florencia, ¿cómo estás? Buen día. Hola Florencia, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien, un contentos gusto. de recibirte y bueno, dispuestos a poder descubrir y conocer un poquito más. Siempre que conocemos estamos como más preparados para poder abordar en este caso esto que le llamamos esta condición médica. No sé, es una enfermedad, es una circunstancia. Contanos que a alguien le ocurre, contanos de qué se trata el síndrome urémico hemolítico. Bueno, el síndrome urémico hemolítico es una enfermedad grave que afecta principalmente a los niños menores de 5 años y que se transmite por alimentos y que puede prevenirse. Entonces, por eso es importante que uno conozca de esta enfermedad. En Argentina, el síndrome urémico hemolítico es una enfermedad endémica. ¿Qué quiere decir eso? Que está presente durante prácticamente todas las épocas del año, aunque aumenta la cantidad de casos en las épocas cálidas, en las épocas de verano. Tenemos en Argentina una de las tasas mundiales más altas de prevalencia de esta enfermedad. En Argentina tenemos una denuncia de 300 a 400 casos por año de síndrome urémico hemolítico. ¿Un índice alto, podríamos decir, Florencia? Sí, en comparación con el resto del mundo, sí, somos el país que tiene la tasa más alta de incidencia de esta enfermedad. ¿Y esto por qué es aquí en Argentina, Florencia? ¿Por qué no se avanza? En realidad, la enfermedad se transmite principalmente por la carne y por productos de origen vacuno. Y tal vez por eso es por la mayor ingesta de carne vacuna aquí en nuestro Carne país. vacuna y un gran consumo. Ajá, Bien. En torno a esto, Exactamente. bien. en torno a esto, Florencia, contanos un poquito qué sucede en una persona, en el cuerpo de una persona que lo padece, cuáles son los síntomas, cómo lo podemos identificar o por lo menos alertarnos para poder avanzar con los estudios para determinarlo ya concretamente. Sí, el síndrome urémico hemolítico en realidad es una enfermedad que afecta principalmente a los riñones de la persona y a las células de la sangre, especialmente a los glóbulos rojos, dando una anemia aguda, por eso se llama hemolítica, porque destruye los glóbulos rojos y destruye también las plaquetas, que son las células que participan de la coagulación de la sangre. Entonces hay 3 puntos principales que son el daño renal, la anemia y la trombocitopenia, que sería el descenso de las plaquetas. Se contagia a través de alimentos, ya vamos a ver cuáles son los alimentos mayormente involucrados, en el cual ingresa una bacteria en nuestro organismo que se llama Escherichia coli. Es una bacteria común, pero no es cualquier Escherichia coli, sino una Escherichia coli productora de una toxina especial que se llama toxina Shiga o verotoxina. Hay otras bacterias que también pueden producir esta toxina, pero principalmente es la Escherichia coli, que es una bacteria que se encuentra en el intestino del ganado vacuno. Y por eso pueden contaminarse sobre todo las carnes. Claro. La forma de darnos cuenta en realidad comienza como una gastroenteritis, como una diarrea, que puede darse entre 1 a 8 días después de consumir el alimento contaminado. Esa diarrea puede transformarse en una diarrea que le llamamos enteroinvasiva, que quiere decir que lastima el intestino y aparece sangre en la materia fecal. Entonces no es una diarrea líquida, que es la habitual que vemos en los niños, sino que es una diarrea con mucho dolor abdominal, puede ser acompañada de vómitos, con malestar general y que tiene sangre, aparece sangre en la materia fecal del niño. Posteriormente pueden aparecer o no, en un porcentaje de niños infectados con esta bacteria, puede aparecer el síndrome urémico hemolítico, que las principales manifestaciones van a ser la palidez
de golpe se pone pálido el niño porque está esta anemia aguda de la que hablábamos, y disminuye la cantidad de producción de orina, dejan de hacer pis. Eso es lo que más llama la atención. Bien, recién hablabas de los alimentos. ¿Podemos hablar de ese tema? ¿Cuáles son los alimentos? Sí, la mayoría de la gente sabe que las hamburguesas suele ser el alimento prohibido en los niños menores de 5 años, pero hablamos de hamburguesas porque es como un alimento común, un alimento que uno compra por ahí congelado, o compra en negocios a donde va a comer, y a los chicos les encantan las hamburguesas, pero todo lo que sea hecho con carne molida que no sepamos bien el origen, no la hayan molido delante nuestro, o no la hayamos molido nosotros en nuestras casas, puede estar contaminada. Entonces, en los menores de 5 años es conveniente no usar carne molida en las preparaciones de los alimentos que hacemos. ¿Por qué? Porque las carnes se contaminan en el momento de la faena con esta bacteria. O sea, cuando faenan el ganado, se pueden contaminar con esta bacteria Escherichia coli y queda en la superficie de la carne. Que uno, cuando un bife lo cocina, por ejemplo, o un asado, vos la superficie la quemás, la pones directamente en la fuente de calor. Sí. En cambio, en la carne molida, esa superficie se multiplicó por miles, porque vos la trituraste y cada granito de esa carne molida tiene superficie que puede estar contaminada. Entonces ahí disminuye la posibilidad del calor que mata la bacteria. Hay que recomendar que esté bien cocinada, que uno compre carne molida en el momento, porque mientras más tiempo esté molida, más tiempo esté afuera, se puede reproducir esta bacteria. Por eso el consejo es que cuando van a las carnicerías pidan carne molida y que se las muelan a la vista, ¿no? Que estén en las bandejas, en las heladeras. Vieron que a veces están expuestas las bandejas de carne molida. Pero decías recién, discúlpame, que puede estar en la misma carne que esté colgada, o sea, por más que yo la haga cortar, puede estar en la carne que, no, o sea, no garantiza mucho más que si ya está en la carne en sí misma, dentro de la heladera del carnicero, cuando la saca, ya está contaminada, por más que lo haga frente a mis ojos, ya está contaminada. Sí, pero la bacteria se va reproduciendo, entonces, si vos esa carne recibió una buena, puede tener algo de contaminación, pero no en gran cantidad como para producir un síndrome urémico hemolítico. Entonces, si esa carne estuvo con una cadena de frío adecuada que frenó la reproducción, y vos la molés en el momento, te la llevas a tu casa y la cocinas, no le das tanto tiempo para reproducirse. Ese sería la excusa, digamos, de pedir que muelan en el momento. Otros alimentos involucrados son todos los productos vacunos como la leche y los derivados de la leche, pero principalmente leches no pasteurizadas. Tenemos que asegurarnos de que la leche que le damos a nuestros hijos, y por supuesto nosotros, lo que pasa es que en una persona adulta probablemente nos dé diarrea y no nos dé nada más, es dar leche pasteurizada, no la leche en crudo, digamos, ni los productos derivados. También se puede transmitir por verduras, sobre todo las verduras que comemos crudas y que están mal lavadas. Verduras y frutas que no lavamos pueden estar contaminadas. ¿Por qué? Porque se pueden contaminar con aguas residuales, con materia fecal de otros animales, del ganado vacuno y otros animales que pueden portar esta bacteria. Entonces, para consumir verduras y frutas hay que lavarlas bien y con agua segura. Bien. Y también las aguas, el agua que consumimos o que usamos para cocinar o que usamos como para baño en los niños, sobre todo que tragan agua cuando se bañan o cuando van a piletas, que sean piletas cloradas, que sean aguas limpias, que sean agua segura, agua de red. Bien. Utilizamos. Florencia, esas son las formas más frecuentes. Pensaba también, cuando uno corta la carne en su casa, a ver, muchas veces nos han sugerido, no lo hago, digamos, tengo responsabilidad, utilizo la misma tabla para todo, ¿no? Entonces la tabla para la carne, corto la carne ahí, pongo la verdura. A ver, esto también tiene un gran riesgo, ¿no?
Es importante utilizar digamos, usar cada uno de estos elementos correspondientes. Bueno, esta tabla es para la carne y nada más que para eso, esta es para la verdura. Exactamente, y aparte separar lo crudo de lo cocido. En realidad eso es lo que llamamos contaminación cruzada, porque si tenemos un pedazo de carne que está contaminado, que está crudo, o sea, todavía no lo sometí al calor para eliminar la bacteria, lo apoyo en una tabla, corto con un cuchillo, ese cuchillo y esa tabla pueden estar contaminados. Si arriba pongo una fruta, verdura que después va a consumir alguien, lo contaminamos. O si ese mismo bife que corté, lo cocino, ya supuestamente no tiene más la bacteria, la vuelvo a poner en esa tabla sin limpiarla antes, se contamina con los jugos que quedaron. Entonces lo crudo y lo cocido hay que tenerlos separados siempre. Los elementos que utilizamos para las cosas crudas, tratar de que sean diferentes a los que usamos para lo cocido, o en su efecto que estén bien lavados con agua caliente y detergente. Florencia, ¿cómo se diagnostica este síndrome? ¿Se realizan algunas pruebas, algunos análisis para poder determinar que el niño tiene síndrome urémico hemolítico? Sí, el diagnóstico tiene tres fases. Una es la fase clínica, o sea, uno puede sospecharlo por los antecedentes. Cuando una familia consulta al médico, le van a preguntar varias cosas, dentro de ellas qué comieron en la última semana. Acuérdense que puede ser de 1 a 8 días de periodo de incubación, qué comieron, dónde estuvieron, qué tipo de agua consumen, qué tipo de leche. Todo eso es lo que llamamos el anamnesis o el examen clínico. Al examinar, el niño presenta palidez, presenta disminución de la orina, que las mamás y los papás suelen darse cuenta de eso, es algo que les llama la atención, y pueden aparecer también manchas en la piel que suelen ser relacionadas con esta disminución de las plaquetas, que son como si fueran pequeños hematomas en la piel. Entonces, clínicamente uno lo sospecha. Y después tiene que pedir un análisis de sangre y uno de orina. Análisis de sangre comunes, digamos. Bien. Ya uno ahí ve varias cosas, varios valores de la sangre alterados que nos van a llevar a pensar en un urémico hemolítico. Y después se pueden hacer análisis específicos, que eso ya tienen más para confirmar la presencia de esta bacteria o la presencia de la toxina, pero ya son análisis mucho más específicos. Más específicos y que suelen hacerse por una cuestión epidemiológica y de investigación. Cabe claro que esto es una enfermedad de denuncia obligatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que uno la detecta, tiene que hacer una denuncia al sistema de vigilancia epidemiológica nacional. Uno lo hace acá en la provincia de Córdoba. ¿Por qué? Porque se hace una investigación con cada caso de urémico hemolítico, se hace una investigación epidemiológica. O sea, se va a buscar la fuente para evitar que pueda seguir contaminando y que puedan aparecer otros casos. Bien. Si fue carne, si fue agua, si fue verdura, digamos, epidemiología trata de encontrar la fuente. Florencia, el vector siempre va a ser la carne, no se transmite a través de persona a persona. Sí se puede transmitir de persona a persona. Bien. Y esto es una cuestión de lavado de manos. Seguimos insistiendo con el lavado de manos, como en todas las enfermedades. Si tenemos un niño que está con diarrea, el manejo de ese niño que hacen los adultos, el cambio de pañales, el lugar a donde lo cambian, a donde lo bañan, tiene que estar limpio, y la mamá o el papá que hicieron ese cambio de pañal o que ayudaron a ese niño en el baño tendrán que lavarse muy bien las manos antes de tocar a otro niño, antes de preparar alimentos, porque pueden contaminar los alimentos ellos. Claro. Otra forma de transmisión que habíamos dicho, en realidad es de persona a persona, pero a través del agua, puede ser en los natatorios, por ahí, o en las guarderías, donde van niños que están cursando una diarrea, que puede contaminar el agua, o se pueden enfermar los otros niños de la sala del jardín, justamente por esta contaminación cruzada. Una maestra atiende un niño, o atiende el otro sin lavarse las manos en el medio.
Ujú. Por aquí nos llegan algunos mensajes y les invitamos a que sigan acercando con consultas, con inquietudes al 3518-171-593. Doctora, nos dicen, buenos días, gracias por el tema que están tocando. Tristemente hoy en día se ve tantos casos de síndrome urémico hemolítico, se sabe muy poco del tema. Conocemos de cerca el caso de un niño de 2 años que estuvo 8 meses en terapia intensiva por esta enfermedad. Un niño totalmente normal, sin ningún problema, y salió del hospital siendo un niño con discapacidad. ¿Esto puede ocurrir? ¿Llega hasta este punto la gravedad de la enfermedad? Sí, en realidad es un porcentaje, pero es una enfermedad grave de por sí. O sea, cuando se detecta el síndrome urémico hemolítico, el niño debe ser internado, no puede ser atendido en su hogar. Bien. Sí o sí se interna, y la mayoría de las veces son chicos que terminan internados en terapia intensiva. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer un control muy estricto, sobre todo la función renal, que es lo que más secuelas deja. También se pueden producir daño neurológico. El daño neurológico se manifiesta por convulsiones y es uno de los signos, uno de los signos de mayor gravedad cuando aparecen. Manifiestan una gravedad mayor en el niño que presenta convulsiones que el que no las presenta. Hay una estadística hecha, tengo acá el machete, en realidad, después de comer algo contaminado, supongamos que comemos, un niño come una hamburguesa. De esos niños que comieron la hamburguesa, la mayoría, el 90% va a ser la diarrea, porque se intoxica, digamos, con esa hamburguesa. Uh-huh. De ese 90%, solo el 50% va a ser esa diarrea enteroinvasiva que hablábamos, con el daño intestinal y el sangrado a nivel de materia fecal. La mayoría de esos se resuelve sin pasar a un síndrome urémico hemolítico. Un porcentaje, que es entre el 10 y el 15% de ellos, hacen el síndrome urémico hemolítico. Bien. Y dentro de esos, un porcentaje queda con secuelas y un porcentaje lamentablemente fallece. Entre un 3 y un 5% de los casos de urémico hemolítico puede fallecer. Claro, es grave. Sí. Por aquí más preguntas, dice, muy interesante el tema, es importante tratar el tema. ¿Con qué recomienda la doc lavar las verduras? ¿Agua solamente? No, en realidad lo ideal para desinfectar las verduras, sí, con agua se puede lavar si uno frota, ¿no? Si uno las verduras no solo las deja en remojo, sino que las lava bien, las frota o las cepilla, o las verduras de hojas, separa las hojas y no las deja pegadas al tronco, digamos. Se puede utilizar vinagre, que lo recomiendan mucho, pero el vinagre no es antiséptico. El vinagre lo que hace es ayudar a separar las bacterias de la superficie de las verduras. Lo único que esteriliza y es antiséptico es la lavandina. La lavandina hay que poner, lo que pasa es que no hay que pasarse, porque puede ser tóxica. Claro. Pero se puede dejar en remojo las verduras con una media tapita de la lavandina en 1 litro de agua. Y eso desinfecta las verduras. Y después las enjuagas con agua sola, segura, por supuesto, que sea agua que sepamos que es agua potable, segura, claro, y de red. Hay otra consulta. Aquí dicen, cada vez se ofrecen más restaurantes carne levemente cocido, dice. ¿Qué nivel de riesgo existe en contraer una patología ingiriendo esta presentación en las carnes? Dice Carlos de Cava. Si la carne es carne, ¿cómo te diría? Entera, no molida. Sí, sí. La Escherichia coli en particular, supuestamente con que esté cocida la superficie estaría eliminada, pero no lo aseguramos del todo. La verdad que para asegurarte de que una carne no vaya a transmitir enfermedades debería estar completamente cocida. Claro. Sobre todo para los chicos. Bien. Esta enfermedad, por ejemplo, el urémico hemolítico, que es una enfermedad grave, es grave en los niños. Ya dijimos los menores de 5 años. O puede ser grave en los ancianos. Siempre las edades extremas
son las más vulnerables a las enfermedades, o puede ser grave en alguna persona que tenga alguna enfermedad que le baja las defensas, que es lo que llamamos inmunodeprimidos. Claro. Un inmunodeprimido, por ejemplo, un paciente que está recibiendo un tratamiento para cáncer, una quimioterapia, que eso baja las defensas, no puede consumir verduras crudas, no puede consumir carnes crudas, tiene que asegurarse que todo sea cocido. Bien. ¿Cuánto tiempo, recién hablábamos sobre el tema de que al niño hay que internarlo? ¿Hay específicamente un tiempo? Decir, bueno, tenemos que controlarlo una semana, 10 días, 15 días, un mes. No, eso va a depender del tipo de complicaciones que tenga. Ajá. Si hace o no hace la insuficiencia renal, si requiere o no requiere diálisis. Muchas veces estos niños requieren diálisis, o sea, usar un filtro externo en lugar de los riñones hasta tanto los riñones se recuperen, si tuvo afectación neurológica o no, si tiene afectación cardíaca o no. O sea, hay muchas complicaciones que pueden suceder durante una internación, entonces no hay un tiempo estimado de internación. Sí hay controles posteriores. Si un niño sale, se recupera de un uremia hemolítico, de acuerdo a qué daño renal haya tenido, es el control. Habitualmente estos controles los hacen los nefrólogos pediatras. Y se controla. Generalmente los controles suelen ser a la semana del alta, al mes del alta, después una vez por mes durante un año, y después una vez, si todo anda bien, una vez por año hasta llegar a la edad adulta. ¿Y este chico que se recupera, tiene que tener algunos cuidados especiales? Generalmente lo más que hay que prestar atención primero es estos controles que se hacen, controles de función renal, sobre todo con análisis de sangre y de orina. Y otra es la dieta. Nosotros lo que usamos es lo que se llama la dieta nefroprotectora. O sea, estos riñones que han sido dañados durante el síndrome urémico hemolítico y que pueden demorar en recuperarse, hay que intentar que la dieta sea hiposódica, que quiere decir esto sin sal, y en los niños damos normoproteica. ¿Por qué normoproteica y no hipoproteica? Las proteínas pueden dañar el riñón, entonces por eso tratamos que las dietas sean normoproteicas, porque no podemos suspender proteínas en un niño que está en crecimiento. Entonces tiene que ser normoproteica. Para ello es necesario hacer consultas con nutricionistas. El manejo nutricional del síndrome urémico es muy importante. Y bueno, y los nutricionistas como especialistas que son en nutrición pueden manejarlo muy bien durante la internación, o sea, durante la fase aguda, y posteriormente en el resto de su vida. Generalmente son niños que se tienen que acostumbrar a comer sin sal. Estamos conversando con la doctora María Florencia Rizzi, pediatra, matrícula profesional 26190, sobre el síndrome urémico hemolítico. Y uno se pregunta, además de estas precauciones que tenemos en la limpieza de todos los elementos con los cuales también nos alimentamos, especialmente, ¿hay alguna vacuna que se pueda utilizar, que se tenga presente, especialmente en algunos lugares en nuestra Argentina en donde sabemos que hay como un mayor recorrido, un recorrido recurrente de esta enfermedad? No, lamentablemente no hay vacunas. La forma de prevenir es con las medidas de higiene y la alimentación segura. Bien. Por allí también se menciona, en otro punto, digo, de lo que vamos avanzando mientras conversamos, que hay un síndrome urémico hemolítico típico y un atípico. ¿Hay alguna diferencia en torno a esto? Son dos enfermedades distintas en realidad. El síndrome urémico hemolítico típico es el que hablamos recién, el que empieza con diarrea, el que se manifiesta con lesiones renales y de sangre. Y el origen es infeccioso. El atípico en realidad no tiene un origen infeccioso, es un origen genético, es una alteración de la inmunidad de la persona que se... Bueno, hay toda una explicación sobre unas cascadas inflamatorias que empiezan, sería una enfermedad de congénita, tipo autoinmune, aunque no está claramente clasificada. Mira. Puede darse en algunos pacientes, se ha descrito luego de un síndrome urémico típico, pero en realidad es mucho más rara
no Sí. es como esta que es más común, es mucho más rara, se puede dar en cualquier edad y puede ser ya se convierte en una enfermedad crónica, porque es una condición de la persona, no es algo externo, ¿sí? En cambio, el urémico hemolítico típico, el infeccioso, el que es transmitido por los alimentos con esta bacteria Escherichia coli, es una enfermedad generalmente única, de curso agudo, que habitualmente se resuelve con secuelas o no, pero que tiene una resolución. Bien. El típico no. Recién dijiste único, es decir, que no puede volver a aparecer. En general no, hay muy pocos casos que sean descritos de que vuelva a aparecer de la misma forma. En general no, porque deja inmunidad. Bien, bien. Recién hablabas de la recuperación, hablabas de terapia intensiva. ¿Algún tipo de medicamento se le da para que se vaya recuperando lo mejor posible? También por allí se menciona en algunos estudios que que muchos llegan a diálisis. Contanos un poquito. Sí, el síndrome urémico hemolítico es muy del manejo de la terapia. Yo no soy terapista. Se utilizan una multiplicidad de medicamentos, sobre todo lo que nosotros llamamos tratamiento de sostén, que es el tratamiento de sostén, control de la tensión arterial, porque son chicos que suelen hacer hipertensión arterial debido a la lesión renal, la diálisis para sostener el filtrado de la sangre sin los riñones. Se utilizan a veces medicamentos para el funcionamiento cardíaco, se distintos líquidos corporales justamente para el manejo de lo que es el medio interno, porque lo que está fallando es el riñón. A veces se necesitan transfusiones de glóbulos rojos, a veces se necesitan transfusiones de plasma, a veces se necesitan anticonvulsivantes, o sea, son todos tratamientos, si ustedes se dan cuenta que van apuntados a los síntomas, o sea, sintomáticos. No hay un tratamiento específico de la enfermedad. No se utilizan antibióticos, a pesar de que sea una bacteria la que lo produce. En realidad la bacteria lo que produce es una toxina y el antibiótico no actúa contra la toxina. Más, muchos trabajos recomiendan no utilizar antibióticos en las diarreas, en los chicos. Si llega a ser una Escherichia coli productora de toxina, lo que hacemos con el antibiótico es destruir a estas bacterias y corremos el riesgo de que se libere la toxina. Entonces, no suelen indicarse antibióticos en este tipo de diarreas. O sea que es como que la enfermedad sigue su proceso y hay que ir mejorando los síntomas, pero va llevando un proceso. Sí, una vez instalado el urémico, el manejo es sintomático de tratamiento de sostén. Y varía mucho según cómo cada cuerpo, Responda. digamos, va respondiendo, ¿no? Sí, sí. Acá preguntaban ¿de qué edad a qué edad es más recurrente esta enfermedad? Dijimos que en los niños, ¿no? En los niños, entre los 6 meses y los 5 años son los que más lo sufren. ¿Por qué 6 meses? Porque es cuando empezamos a darles de comer. Claro. En general, a no ser que le hayan dado antes, es muy raro, pero podría ser una leche mal preparada. Pero en general el niño menor de 6 meses todavía tiene anticuerpos maternos. Es raro que tenga una enfermedad así. Sí, entre los 6 meses y los 5 años. Esa es la edad donde parece. Bueno, doctora, para ir cerrando ya este espacio, entonces es clave en esta situación la prevención, ¿no? Y especialmente con los más pequeños. Sí, especialmente con los más pequeños y prestar mucha atención a qué les damos de comer a los chicos. Uno parece insistente y por ahí anticuado, pero es cierto que uno por ahí sale, va al parque, hace cosas con los chicos y les compra en cualquier lado cualquier cosa. Hay que prestar atención. Un yogur en un kiosquito, ver que haya tenido la cadena de frío, ¿no? Prestar atención a ese tipo de cosas, no darles agua de cualquier lado, buscar siempre agua segura, cocinar bien los alimentos y sobre todo el lavado de manos, insistimos, antes y después de usar el baño, antes y después de cambiar pañales o de tocar animales.
Los animales de granja, a veces van los chicos a estos cumpleaños que hay animales de granja. Bueno, explicarles que se tienen que lavar las manos y tocar a los animales. Bueno, ese tipo de buenas costumbres, digamos, Sí. que no las tenemos que olvidar. En los casos que te ha tocado a vos, ¿te ha pasado alguna vez un síndrome urémico hemolítico y que ha, digamos, dónde se ha originado más comúnmente? Mira, en realidad yo tengo poca experiencia, pues más de la terapia, pero los pacientes que hemos tenido en el hospital, la mayoría es por carne, la mayoría, pero hemos tenido niños por aguas contaminadas. ¿Mm? Agua contaminada, sí. Ha habido un caso de un niño con un yogur que llegó al colegio, me acuerdo, y el yogur en el colegio, vieron que a veces en los colegios, en los jardines te piden la merienda, un día fruta, un día cereales, un día, bueno, que está buenísimo, pero el tema de pedir yogur, por ejemplo, es muy mala idea, porque ese yogur no respetó la cadena de frío. Claro. El yogur salió, estuvo en la mochilita o en la bolsita del niño, y hemos tenido un caso por yogur fuera de la cadena de frío. Claro, y si pierde la cadena de frío, ¿tiene que haber estado antes contaminado o si pierde la cadena de frío aparece Lo que pasa es automáticamente? que son bacterias muy comunes, muy comunes. Y si no hacen el urémico, hacen una gastroenteritis. Claro. Pero siempre hay bacterias en los productos animales, de origen animal, Bien. siempre hay bacterias. Perfecto. Por supuesto, los yogures están pasteurizados, tienen un proceso y se supone que no tienen gran cantidad. Pero sí, si pierden la cadena de frío, las bacterias enseguida se reproducen. Bien, perfecto. Última pregunta, si puede ser ya para despedirnos. Dice, preguntan, si el vinagre blanco sirve para lavar la verdura. Sí, sirve, pero es lo que decíamos Claro. antes. Sirve porque ayuda a eliminar de la superficie. Si uno la frota después de la verdura es más fácil eliminar bacterias. Pero no es un antiséptico como es La lavandina. la lavandina. No mata la bacteria. Claro. Ayuda a eliminarla, pero no la mata. Perfecto. Esa sería la regla. Hecha la aclaración. Ha sido muy clara, un cariño grande, doctora. Muchas Bueno, gracias. gracias a Muchas ustedes. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Chau, chau. gracias.